25 años de ausencia en los escenarios mexicanos, vuelve la ópera Otello de Giuseppe Verdi al Palacio de Bellas Artes. La última vez que se había presentado fue en abril de 1981, con uno de los mejores Otelos de todos los tiempos, Plácido Domingo. Yo soy Enrique Guzmán, soy tenor y estamos en la última función de Otello de Giuseppe Verdi con libreto de Arrigo Boito en el Palacio de Bellas Artes. Mi nombre es Tomás Octavio Castellanos, soy cantante, barítono. Antes de comenzar nuestra última función de Otello de Giuseppe Verdi, Tras haber estrenado su ópera Aida en 1871, Verdi había decidido que era el momento de terminar su carrera como compositor, pero su editor logró convencerlo de hacer una última ópera basada en una obra de Shakespeare. Fue estrenada en la Scala de Milán en 1887 y el éxito fue rotundo. El telón tuvo que levantarse 20 veces para saludar al final de la presentación. Otello, verdaderamente la hemos visto 80,000 veces y lloramos cada vez que la vemos porque allá hay una tesis muy importante. Él desarrolló un tema que se llama la implicatura. Otello es un gran general, un moro, con ciertos complejos, no de inferioridad, pero sí tiene el complejo de ser moro y no veneciano, aunque es el gran jefe y comandante en jefe de las fuerzas venecianas, pero también al mismo tiempo ya es un hombre mayor y se enamora de una Desdémona que es una jovencita veneciana. Entonces siempre tuvo ese problema de decir yo soy más viejo que ella, etc. Yo interpreto el rol de Roderigo. Roderigo es un noble del pueblo de Venecia y entonces Roderigo está enamorado de Desdémona. Entonces se ve involucrado en la trama por culpa de Iago. Mi papel es de una dificultad increíble. La dificultad mayor es actuar, porque él tiene que cambiar las dos palabras. Porque cuando yo hablo con uno, tengo que proponerme de una manera. Cuando hablo con un otro, tengo que proponerme de una otra. Con Otello, de una otra manera. La única vez en la cual soy yo es cuando canto el aria. Así se ve, cara de malo profundo. Él construye esta tela lentamente, pero al fin, claro, el destino hace su trabajo y el amor al fin tiene que decir sobre todo. Lo que pasa es que Iago, que es el maldito, el que le va metiendo veneno sobre los celos, no es que Iago le dijera todo lo que había sucedido, sino que le sugería cosas. Y Otello completaba esas cosas, implicaba otros temas. Él le metía de su cosecha, como decimos por acá. Iago va haciendo de las suyas, va llenándole la cabeza de piedritas a Otello para no solo quedarse como capitán, sino también hacerle creer que Desdémona le está siendo infiel y lo enferma literalmente de celos. Iago es el que mueve las piezas de ajedrez en esta trama porque él está enojado con Otello porque no le dio a él el puesto más alto del ejército, se lo dio a Casio. Entonces, por esta envidia que tiene Iago, él pues mueve ahí una cuestión de celos entre Otello y Desdémona que terminan en la muerte de ambos personajes y también de Roderigo. William Shakespeare inventó con su pluma en el siglo XVII los sentimientos humanos de la cultura occidental. Él crea una nueva manera de hacer el teatro que muy poco tiene que ver con el paradigma aristotélico en el que estaba obsesionado el resto de Europa. Es a la vez un dramaturgo medieval
como barroco. Es un recuperador de ese constructo conceptual y artístico que es el personaje dramático de lo humano por excelencia, de la duda. Son temas universales y, por supuesto, Shakespeare era un genio a la hora de plasmarlos. Y son clásicos porque nada ha cambiado. Los celos, la violencia de género, por supuesto, el tema de cómo las mujeres mueren a manos de los hombres y todos estos temas son, desgraciadamente, de mucha actualidad y hace que vivamos cualquier obra como estas como si fuera una obra contemporánea. El teatro y principalmente la ópera es un cuadro de la vida. Lo que pasa allá dentro del escenario es lo que nos pasa afuera, solo que nosotros nos atrevemos a contarlo. ¿Por qué la gente tiene que ir al teatro? Porque subliman el alma, porque nos conectan, creo yo soy muy apasionado, entonces nos conectan con otras cosas que a veces se nos olvidan, nos hacen sentir y muchas veces es lo que no queremos. Esta nueva producción de la Ópera de Bellas Artes conjuga la participación de solistas internacionales con la orquesta y el coro de teatro de Bellas Artes. Cuando me hicieron la propuesta de llegar aquí, ya dijo en un segundo sí, porque es uno de los más importantes teatros del mundo, es un teatro maravilloso. Se canta de una manera increíble, tiene una acústica perfecta, puedo decir. Lo que vemos que discurre aquí en 3 horas lleva una preparación que a lo mejor es de un año antes, cuando se decide qué se va a hacer, y de unos 2 meses o algo así, con los cuerpos estables, con el coro, la orquesta, los solistas y por supuesto producción, diseño. Increíble. Desdémona está muy bien, alcanza unos tonos increíbles y la puesta en escena está espectacular. Tanto el vestuario como la caracterización de los personajes, increíble. La puesta en escena, la iluminación, los actores, sobre todo la escenografía. Yo digo que el director hizo un muy buen trabajo con toda la escenografía. Increíble. Un espectáculo único porque además es todo en vivo y no hay micrófonos y está todo el mundo ahí dando su vida para que aquello suene bien. Y yo creo que ahí se te pone la carne de gallina a veces de lo que ocurre en escena. Sales al escenario al fin por los aplausos, escuchas el público que cría, es como en un estadio, es una emoción. Ya casi empecé a llorar porque fue tan fuerte la emoción que me dio el público, porque ya, claro, nosotros habíamos dado mucha emoción actuando, pero esta regresa multiplicada de una manera increíble. Una línea elegante, una manufactura impecable y una tecnología eficiente. Son algunos de los rasgos que tienen en común los famosos objetos diseñados en Suiza, como las navajas o los relojes.
El diseño suizo pues sí es parte en la cultura suiza, en la cultura del día a día, es un reflejo de la sociedad y pues, está en el ADN del suizo. Hombre, el diseño suizo siempre garantía de calidad. Es caro porque son piezas que te duran toda la vida. Sobre todo yo creo el diseño suizo es bien pensado para que dure, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que es una garantía de tener un regalo de diseño suizo. Desde principios del siglo XX se crearon las Kunstgewerbeschule, que son las escuelas de artes y oficios, que después evolucionaron a ser las escuelas de arte y diseño que existen hoy día y que pues, esas mismas escuelas inspiraron modelos de educación tanto en la Bauhaus y de ahí pues a todo el mundo. Tenemos hasta el pasaporte suizo, diseñado por el grafista Roger Fund, y la moneda suiza, donde estaba Le Corbusier y Sophie Tolbert Arp en los billetes de 10 francos, de 50 francos. Y esta como combinación de educación con apoyo de gobierno, con los conceptos claros de diseñadores y con la manufactura de las empresas suizas, pues dan lo que hoy conocemos como Swiss Made o diseño suizo. Pero hay otros objetos que se utilizan cotidianamente alrededor del mundo, muchas veces sin que los usuarios sepan que también han sido diseñados en Suiza, como la utilísima Turmix. Aquí hay muchos objetos que son, digamos, clásicos, no solamente el clásico del diseño suizo, que sí lo son, pero que hasta la gente que viene y que descubre esta exposición dice, ah, pues yo no sabía que esto era suizo, ¿no? Hablo, por ejemplo, de la Turmix, ¿no? Muy famosa aquí en México, que está aquí presente. La exposición 100 años de diseño suizo se basa en la muestra del mismo título exhibida en Zúrich en 2015. La idea viene de inspirarnos de la exposición original que tuvo lugar en el Museum für Gestaltung en Zúrich en 2014. Pero digo bien inspirarnos porque no quisimos traer la exposición tal cual, de hecho no hubiera cabido en esta sala, era muy grande, pero sino que de la mano con el Museo de Arte Moderno decidimos hacer una co-curaduría y de reinterpretar esa exposición. El diseño tiene que estar como muy de acuerdo con la utilidad de los objetos. Entonces, en la exposición sí ves como cierta utilidad, pero llega como al límite de que las cosas ya no sean útiles y empiezan a ser bonitas. Entonces, pues concordé con muchos de mis compañeros que pues, no nos gustó la exposición por eso, porque pues, llega a ese límite que a nosotros no nos pareció. Creo que es, no sé, todos los objetos que hay, las formas, etcétera, sí llevan más allá de lo útil. Creo que aparte de ser útiles, son bonitas y eso es como que otro extra que le da al espectador para que las pueda comprar y consumir. Decidimos escoger objetos con dos criterios. Primero, objetos que sean típicamente suizos. El diseño pues viene del contexto, ¿no? O sea, decir que en Suiza hay objetos que no hay en México, unos esquís, unos trineos, por ejemplo, ¿no? Porque se necesitan para ir a esquiar y en ese contexto geográfico de Suiza. Los objetos que son típicos de Suiza que dices, ah, claro, obvio, eso es suizo, como, no sé, por ejemplo, el Rex, ¿no? O sea, el pelador de papas es suizo, o la navaja es suiza, o los relojes son suizos. El segundo criterio fue de escoger objetos también clásicos de diseño suizo, pero que dialoguen y que al final, pues, el público aquí también puede decir, ah, nosotros tenemos algo similar, ¿no? Por ejemplo, tenemos unos vasos que son como unos vasitos de, como unos caballitos, como de tequila, pero no son para tequila, son para tomar vino blanco en el Cantón de Vaud, pero parecen tequileros. Por ejemplo, marcas como Nestlé, que México piensa que, no sé, Nescafé es mexicano, de la manera en la que está arraigada en la cultura. Y de pronto lo ven aquí y dicen, ¿cómo? ¿Pero Nescafé es suizo? ¿Es de Nestlé? ¡Wow! Y Nespresso lo mismo.
O incluso sillas como la que tenemos de Embru, que son como tiras estilo Acapulco, en donde hay como un diálogo en los materiales y en la manera de construcción del objeto, ¿no? Suiza en México tiene a nivel diseño desde hace más de 70 años ya una historia, ¿no? Como es el caso de Hannes Meyer, director de Bauhaus de Dessau, que vino aquí a finales de los años 30, pero también tenemos del otro lado mexicanos que fueron a Suiza, ¿no? Como Uziel Karp, ¿no? El grafista mexicano, que estudió en Basilea, y tenemos aquí un cartel que hizo para el Museo de Tecnología en Basilea. Me gusta innovar y sobre todo me atrae el diseño mexicano y quiero pues lograr nuevas cosas que no caigan en el cliché del mexicano folclorista. Quiero mezclar lo contemporáneo con las culturas que ya tenemos. Los suizos tienen muchas identidades. Cuando tú cruzas la frontera, independientemente del punto en donde la cruces, sea en la parte alemana, francesa, italiana, tú vas a entender que una coladera es una coladera, que un póster tiene las mismas dimensiones, que una señalización de tránsito es la misma. Ya estamos ahora festejando en Suiza 100 años donde se dio el primer apoyo, ¿no? Desde Suiza, de la Oficina Federal de Cultura, apoyando al diseño suizo. Y entonces creo que ese es un gran aprendizaje que nosotros podemos tomar, nosotros y el mundo entero, para apostarle al diseño como este lenguaje universal que todos podemos entender y que no necesita necesariamente de un idioma. Y es importante concientizar pues, al público en general sobre que tenemos que concentrarnos más en soluciones. El diseñador y el diseño tienen una responsabilidad social, ¿no? Tenemos que hacer objetos que realmente sean una respuesta de una ayuda al día a día en todos los contextos que vivimos, ¿no? De la calle a la casa, y sí tenemos que valorar el diseño. El arquitecto Juan O'Gorman tenía solo 24 años cuando construyó en el barrio de San Ángel la primer casa funcionalista en México. Una casa que marcó el inicio de una nueva etapa en la historia de la arquitectura del país en el siglo XX. Esta casa es fascinante. Es fascinante en muchos sentidos, pero para nosotros tenía un verdadero interés analizarla desde el punto de vista, como si fuésemos un arqueólogo, desde el punto de vista de la ideología que hay detrás de la casa. Juan O'Gorman incursiona en su forma de experimentar arquitectura leyendo a Le Corbusier con un manifiesto moderno. Compra estos terrenos en San Ángel en un lugar aristócrata provinciano mexicano, ¿no? Donde no había no solamente un desarrollo urbano como tal, sino ni pensarlo una arquitectura como esta. Y en el 29 decide iniciar este experimento urbano, ¿no? Trasladando todos los principios funcionalistas de Le Corbusier. Inspirados por estas ideas, los arquitectos Juan José Cochen, Lucía Villers y Alberto Oderis organizaron la exposición Casa Manifiesto Arqueología de la Modernidad, la persistencia de las ideas. Su objetivo es de construir diferentes elementos compositivos de la casa para explicar el manifiesto de la modernidad. La arquitectura del movimiento moderno se hace contra la tradición. ¿Y qué significa eso? Pues significa que esta casa pretendía ser radicalmente diferente a todas las casas que están alrededor, hasta el punto que los vecinos de la época estaban tan en desacuerdo con esta nueva arquitectura que se sentían ofendidos, ¿no? Y el vecino de enfrente llegó a esculpir en una de las piedras que cumplen la fachada una especie de insulto o agravio a la casa, ¿no? Representado por una persona inclinada mostrando las nalgas a la casa de Juan O'Gorman.
desprender la casa de los límites de la parcela, incluso eliminar la idea de fachada. Y la casa aparece en el centro con una cantidad enorme de espacio libre alrededor. Ese espacio, en el movimiento moderno, ¿quién lo ocupa? O sea, ¿cuál es ideológicamente el actor fundamental que va a rellenar ese espacio? Uno, la naturaleza. El segundo elemento que va a ocupar este patio es la presencia que a partir de estos años empieza a ser fundamental para transformar la arquitectura de la ciudad. Es el automóvil. Esta casa no tiene un acceso peatonal. La única entrada que tiene esta casa se produce por la puerta del garage. Otro elemento que podríamos citar del movimiento moderno es las nuevas tecnologías constructivas. Entre ellas está el uso del concreto. La casa tiene que estar pensada para producirse en serie, de la misma manera que un zapato, que un automóvil, que una prenda industrializada. Entonces ellos se imaginaban que con esa manera de construir, en muy poco tiempo se podía transformar ciudades enteras y solucionar el tema de la vivienda, que era un tema fundamental para entender el movimiento moderno, ¿no? La vivienda es la unidad fundamental de la ciudad. Esta primera casa fue construida entre 1929 y 1931 y sirvió como una especie de gancho para atraer a un cliente tan importante como el muralista Diego Rivera. Es interesante porque esta casa muchas veces pasa desapercibida o se entiende que es un anexo o se entiende que es posterior y es todo lo contrario, ¿no? Es una casa que se construye entre el 29 y el 31. Con esta casa Juan O'Gorman se acerca a Diego Rivera para construir la casa estudio Diego Rivera y Frida Kahlo y ya tiene otro discurso, ¿no? Siempre es interesante que un artista de la talla del muralista Diego Rivera tenga su casa similar a esta, ¿no? Entonces ya se le ve de forma distinta. Durante años fue propiedad particular, hasta que a finales del 2012 fue adquirida y restaurada por el gobierno mexicano y abrió las puertas al público para su análisis y reinterpretación. Voltear a esta casa primero es por un esfuerzo importante de Limba, ¿no? En 2012 de recuperarla como tal y con un trabajo de Víctor Jiménez bastante pulcro en el sentido de recuperar la esencia de la misma casa. Es devolver el origen, ¿no? La esencia de las ideas puestas en esta casa para después tener la lectura de la casa de al lado. En el año 2016, como parte de unas obras de conservación y mantenimiento, se determinó remover las distintas capas de pintura que cubrían las fachadas. Y así, develaron las firmas que datan la primera casa en 1931, aunque siempre se le había conocido como la Casa del 29. Creo que más allá de haber descubierto la firma como tal o la rúbrica de O'Gorman en una casa, es un tema por el año, ¿no? Más que un tema de la autoría, se vuelve un tema importante porque hay muchas casas manifiesto en el mundo, ¿no? Que tienen estos principios de casos de estudio o de construir con los principios modernos y con materiales básicos, y haber identificado si era 29 o 31. Y O'Gorman juega muy bien con eso y muy inteligentemente de él siempre firmarla como 29. En la casa estudio, el hallazgo de la firma develó, además de la autoría de O'Gorman y la propiedad de Diego Rivera, el nombre del maestro Alvarado, encargado de albañilería, una muestra de la visión integral y sin jerarquías del trabajo que los muralistas defendían en aquella época.